En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. La persistente obsesión de Donald Trump y su equipo con la adquisición de Groenlandia, adquisición o control por los medios que sean necesarios, es lo mismo para ellos, revela una visión geopolítica particular, marcada fundamentalmente por la unilateralidad y por la disposición a desafiar el orden internacional establecido, dándole igual vulnerar soberanías de otros. La visita de J.D. Vance a la isla, las declaraciones del propio Trump, incluso ante el mismísimo secretario general de la OTAN, y la percepción por parte de Vladimir Putin, manifestado de forma pública, de que estas palabras para controlar Groenlandia por parte de Trump no son mera retórica, sino una intención seria, configuran un panorama más que inquietante sobre el futuro de las relaciones transatlánticas y especialmente sobre el respeto a las soberanías territoriales. La insinuación de que Estados Unidos podría considerar el uso de la fuerza para hacerse con Groenlandia, un territorio con profundos vínculos históricos y políticos con Europa, concretamente con Dinamarca, supone una ruptura drástica con la tradicional alianza entre Estados Unidos y sus socios europeos. Hasta ahora, la relación transatlántica se había basado, en teoría al menos, en un respeto mutuo, en una resolución pacífica de los conflictos que pudieran surgir y de cualquier diferencia. La sola mención de la posibilidad de recurrir a la fuerza para controlar este territorio por parte nada menos que de un presidente de Estados Unidos es un síntoma verdaderamente preocupante de una deriva en la política exterior de Estados Unidos que prioriza los intereses unilaterales por encima de los lazos históricos y especialmente, y de forma especialmente grave y preocupante, por encima de los principios del derecho internacional. Este empeño de controlar Groenlandia no puede entenderse aisladamente, hay que ponerlo en contexto con insinuaciones, con posibles amenazas también hacia un socio histórico y verdaderamente estrecho, tan tradicional como es Canadá, y que no hace otra cosa más que sugerir una verdadera ambición geopolítica de controlar vastas extensiones de territorio norteamericano. Si realmente Donald Trump se hiciera con Canadá y con la propia Groenlandia, llegaría a tener cerca de 22 millones de kilómetros cuadrados. Estaríamos hablando del país más grande del mundo, con 5 millones más de kilómetros cuadrados que Rusia y al nivel prácticamente similar, prácticamente igual, de la Unión Soviética. Si Estados Unidos logra incorporar realmente al final ese territorio tan vasto, ejercerá una presión dominante sin duda en todo el continente americano. Será la potencia hegemónica en el equilibrio de poder global, tendrá acceso a un Ártico que se está deshelando y tendrá una masa crítica en recursos especialmente, verdaderamente inconmensurable. Esta visión de un control casi total del continente norteamericano evoca una estrategia de poder que recuerda épocas pasadas donde la expansión territorial era un objetivo primordial de cualquier potencia que se tomara a sí misma en serio. Pero es que además Trump no descarta el uso de presiones económicas, militares, como decimos, para controlar Groenlandia, argumentando que es esencial para la seguridad económica de Estados Unidos y para la seguridad territorial. Pero esto es una falacia, lo sabemos, los acuerdos con respecto de sus tierras raras los puede alcanzar sin ningún problema y para defenderse tiene la base de Thule-Pituffik que está instalada ya en Groenlandia, con lo que en realidad otra cuestión, otro interés subyace a este verdadero empeño de conseguir controlar Groenlandia, sin duda. La preocupación además no se limita a Europa, como apuntábamos. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha declarado de forma además contundente que la histórica relación privilegiada entre Canadá y Estados Unidos ha llegado a su fin, no solo por los aranceles impuestos por parte de la Casa Blanca, sino especialmente por ese empeño en decir que va a borrar la frontera de miles de kilómetros que une a ambos países, o que separa en este caso a ambos países, y que va a convertir Canadá en el estado 51º de la Unión. Es un ataque directo y así lo siente Canadá. Hay que recordar que aunque históricamente en el 18 y en el 19 hubo fricciones en este sentido, incluso en el siglo XX llegaron a verse cuestiones controvertidas, en este caso con planes de ataque por parte de Estados Unidos y planes de defensa, que habría que ver cómo se defiende Canadá, en los años 30. O sea que no estamos hablando de algo descabellado. Hay que hacer un paralelismo entre esta deriva de la administración Trump y la forma en la que históricamente Estados Unidos ha crecido, porque no es nada nuevo.
No podemos extrañarnos de que sea el matón del patio que consigue sus objetivos por la fuerza de las armas, tanto que critican a Vladimir Putin, que es criticable, desde luego, su acción sobre Ucrania, pero no es muy diferente. Estados Unidos compró territorios cuando se los quisieron vender, el caso de Luisiana o de Alaska, pero cuando no se los quisieron vender, invadió los territorios y se los quitó por la fuerza de las armas. Texas no sería suya, California no sería suya. La mayor extensión en kilómetros cuadrados de Estados Unidos a lo largo del 19 se consiguió por la fuerza bruta, vulnerando los derechos de los indígenas, obviamente, pero también de estados soberanos, como es el caso de México. La doctrina casi mística con la que justifican todas estas adquisiciones, todas estas conquistas, la del destino manifiesto, evidentemente, desde el punto de vista ético o de derecho, es absolutamente insuficiente. Yo soy fuerte, tengo un destino manifiesto porque lo digo yo, y te invado, y te quito tu territorio. Es verdaderamente tremendo. La diferencia crucial, eso sí, respecto de estas expansiones y de la actual, es que el contexto entonces era de una menor interdependencia global, de una correlación de fuerzas todavía mucho más favorable y, sobre todo, era un entorno en el que el multilateralismo no era como es ahora, con todas sus carencias, que las tiene, y todos sus defectos, pero entonces el orden internacional no tenía los contrapesos y el establecimiento de una serie de normas de derecho internacional que ahora mismo sí están y que se verían verdaderamente conculcados. El caso es que esa insistencia tanto de Groenlandia como Canadá nos deja preguntas en relación con las aspiraciones de Estados Unidos, de la dirección que está tomando su política exterior y de su compromiso con un orden que ellos mismos configuraron al terminar la Segunda Guerra Mundial. La fuerza para adquirir estos territorios sentaría un precedente peligrosísimo de futuro para las relaciones internacionales, donde la tentación de resolver las disputas por la vía de la imposición podría resurgir y hacer retroceder muchos siglos el orden mundial. Entonces era normal, Alejandro Magno, Gengis Khan, pero ahora, ¿cómo se puede sostener por parte de quien quiere ser el hegemón que esto es justificable? Ahí están las cosas y ahí está la capacidad del resto del mundo para unirse en contra de esta deriva. Veremos si lo conseguimos. Vamos a hacer una parada. A la vuelta, titulares, que la Bola Blanca del Tronco no se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico. La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos ya con lo más relevante de la actualidad geopolítica internacional. Primero en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. La Junta Militar de Birmania declara el estado de emergencia después de un terremoto de 7,7 grados en la escala de Richter. Estado de emergencia en 6 zonas del país. El seísmo que se ha sentido con fuerza en la vecina Tailandia ha estado seguido de 3 réplicas que han causado daños que hasta ahora no cuantificados por las autoridades, que tampoco han ofrecido un balance de heridos. El vicepresidente de Estados Unidos visita la base estadounidense en Groenlandia. Visita de J.D. Vance en medio de la polémica desatada por Donald Trump tras expresar sus intenciones anexionistas de este territorio autónomo de Dinamarca, algo que rechazan tanto los groenlandeses como Copenhague. Y seguimos en la isla porque Groenlandia forma gobierno con 4 de los 5 principales partidos ante la situación de presión que llega desde Estados Unidos. Todos los partidos, excepto los populistas de Naleraq, que fue la segunda fuerza más votada, han llegado a un acuerdo para formar parte de un ejecutivo de coalición. Este acuerdo ha sido firmado este viernes. Maros Sefcovic prosigue su viaje oficial a China. Este viernes el comisario europeo de Comercio tiene previsto reunirse con el ministro de Comercio chino para tratar las tensiones comerciales entre la Unión Europea y el gigante asiático en un contexto de guerra comercial global por los aranceles impuestos por Estados Unidos. China confirma, por cierto, que su ministro de Exteriores va a visitar Rusia la próxima semana. El ministro de Exteriores chino Wang Yi visitará Rusia del 31 de marzo al 2 de abril por invitación de su homólogo ruso Sergei Lavrov. Lo hará en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y el refuerzo de la alianza estratégica entre ambas naciones. Durante la visita, Wang mantendrá conversaciones con Lavrov para intercambiar opiniones sobre la agenda bilateral, la cooperación regional y asuntos internacionales de interés común. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos visita México. Kristi Noem se reunirá con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en medio de la creciente presión de Washington a pocos días de la entrada en vigor de los nuevos aranceles del 25% a productos de numerosos países, entre los que se encuentra México. Aterriza en Venezuela un avión con 178 migrantes deportados por Estados Unidos. Se trata del segundo grupo repatriado tras la reanudación de estos vuelos anunciada el pasado fin de semana por Caracas. Desde el gobierno venezolano insisten en que el gobierno de Trump mantiene junto al salvadoreño secuestrado a un lote de venezolanos en el país centroamericano, en alusión a más de 200 venezolanos deportados bajo la acusación de ser presuntamente integrantes de la banda Tren de Aragua, nacida en una cárcel de esta nación caribeña. Estados Unidos también se fija en Asia. Va a desplegar misiles antibuque en Filipinas para reforzar la disuasión frente a la amenaza que supone China. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha anunciado este viernes que Washington desplegará armamento militar avanzado en Filipinas, incluyendo misiles antibuque Némesis, con el objetivo de reforzar la disuasión frente a China en un contexto de creciente tensión territorial entre Manila y el régimen de Beijing en el mar meridional. Y de Extremo Oriente a Europa, porque Carlos III de Inglaterra ha suspendido sus actividades. Lo ha hecho después de haber tenido que ser ingresado temporalmente ayer en el hospital para ser atendido por los efectos secundarios del tratamiento que sigue contra el cáncer. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Y con estas bases ahora toca profundizar en la información internacional, Blanca. J.D. Vance ya ha aterrizado en Groenlandia, donde se sumará a su mujer, la segunda dama, y otras figuras políticas clave. Visitarán sobre las 4:30 de la tarde, hora local, la base militar especial estadounidense con el objetivo de reforzar su retórica de seguridad nacional, en la que Groenlandia es un enclave necesario que se debería anexionar a Washington. Pablo Llanoné. Después de una semana visitando el patrimonio histórico y acudiendo a carreras nacionales de trineos, la segunda dama recibe a su esposo J.D. Vance. Se encaminan junto al asesor nacional de seguridad Mike Waltz y el secretario de Energía Chris Wright a una base militar con gran importancia estratégica. El secretario de Energía explica su relevancia para detectar actividad peligrosa. Si hay armas nucleares dirigidas a Estados Unidos, dice, no vendrán a través del Atlántico o del Pacífico, vendrán por los polos, por lo que contar con un sistema de monitoreo en el norte es crucial para esa defensa estratégica. Estas amenazas, prosigue Wright, corresponden principalmente a Rusia y China, por lo que, según el secretario de Energía, la presencia de Estados Unidos allí es clave, igual que en Alaska. Desde el Kremlin, por cierto, Putin observa.
Se muestra preocupado ante esta injerencia estadounidense en la región, ya que dice podría, junto a otros miembros de la OTAN, utilizar el terreno como plataforma bélica. Aún así, advierte que esta postura estadounidense hacia el Ártico no es nueva, sino que lleva vigente desde 1860. Sea como sea, la retórica beligerante de Estados Unidos sobre el Ártico y concretamente Groenlandia explica la visita actual del asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz. Pero ¿a qué se debe que también esté allí el secretario de Energía, Chris Wright? Pues bien, otro de los intereses de Trump en Groenlandia es esa variopinta oferta de recursos, desde tierras raras hasta uranio. Precisamente esta mañana, Tom Dance, una figura política importante que vela por la anexión de Groenlandia, criticaba por X que el gobierno groenlandés prohibiese en el año 2021 la extracción de uranio. Mientras, por X también, Chris Wright se hace eco de que el renacimiento de la energía nuclear en América está empezando ahora. Hasta el momento es un misterio si se va a avanzar en esta línea sobre Groenlandia. Una de las premisas del viaje de la delegación estadounidense era reunirse con representantes de Dinamarca y Groenlandia para hacerles una propuesta. De momento la han rechazado. De hecho, los esfuerzos políticos de Groenlandia se van a dirigir cada vez más a frenar los intentos de injerencia estadounidense. Hoy mismo se ha firmado la formación de un gobierno de coalición entre 4 de los 5 partidos más votados en las elecciones celebradas a principios de este mes. Pablo. En palabras del primer ministro electo, Jens Frederik Nielsen, se trata de un gobierno históricamente amplio, que representará a 3/4 partes de los votantes por primera vez en Groenlandia. Los partidos han dejado a un lado sus divergencias en torno a la cuestión de independencia de Dinamarca y han iniciado un gobierno de mayoría sólida y de enaltecimiento a la unidad nacional. Esta convicción reduce claramente las posibilidades de Washington de anexionarse la isla mediante la vía política. En cuanto a otro de sus mayores intereses, el energético, de momento no se sabe mucho sobre cuál será la postura de la coalición. En ella confluyen los partidos conservadores Democratic y Atasut y los progresistas IA y Siumut. Precisamente este último, el Siumut, fue el que prohibió la extracción de uranio en 2021 y podría seguir defendiendo este punto durante la nueva legislatura, a pesar de la mayor apertura económica del partido ganador, el Democratic. Desde Dinamarca, entre tanto, se aplaude esta formación histórica. Mette Frederiksen y su cúpula están dedicando muchos esfuerzos a fortalecer su relación con el gobierno semiautónomo de la isla y por lo pronto parece que la disposición por parte de Nuuk es recíproca. En consecuencia, es de esperar que la causa independentista quede relegada durante un tiempo hasta que las aguas del Ártico se calmen. Estados Unidos mira a Groenlandia y mira también a Asia. Washington desplegará armamento militar avanzado en Filipinas, incluyendo misiles antibuque Némesis, con el objetivo de reforzar la disuasión frente a China en un contexto de creciente tensión territorial entre Manila y el régimen de Beijing en el mar meridional. Gemma González. El despliegue se realizará en el marco de los ejercicios militares Balikatan, previstos para abril, en los que participarán además Australia y Japón, junto a fuerzas estadounidenses y filipinas. El sistema Némesis, que combina misiles antibuque NSN con plataformas móviles no tripuladas, será utilizado en las maniobras que el año pasado reunieron a unos 16.000 efectivos. Además del despliegue de misiles, el secretario de Defensa de Estados Unidos ha confirmado que fuerzas especiales de ambos países realizarán ejercicios conjuntos en las islas norteñas de Batanes, cerca de Taiwán, en una fecha aún no revelada. En su intervención, Pete Hegseth ha subrayado que Estados Unidos tiene un gran interés en profundizar su cooperación militar con Filipinas, siempre que resulte beneficioso, ha dicho, para ambos países. Además, ha destacado el respaldo del presidente Trump a la alianza bilateral y ha dejado claro que el republicano no busca la guerra. El presidente Trump ha dejado claro que no buscamos la guerra, no buscamos construir una nación, no buscamos usar piezas de ajedrez y moverlas por el tablero. Solo buscamos la paz, solo buscamos libertad, cooperación y beneficio mutuo. Y lo encontramos en amigos como nuestros amigos de Filipinas. El presidente filipino Ferdinand Marcos, por su parte, ha calificado la visita de Pete Hegseth a Filipinas como una señal contundente del compromiso entre ambos países y ha cargado duramente contra China. Creo que Filipinas no debería ser portavoz de ningún otro país. Eso es, una vez más, producto de una visión limitada del mundo en una sociedad cerrada. En este país no practicamos la propaganda, practicamos la libertad de expresión y la democracia.
Durante su estancia de 2 días en Filipinas, Hegseth tiene previsto reunirse también con el secretario de Defensa filipino, Gilberto Teodoro, así como con militares estadounidenses destacados en el país. Estas reuniones se producen en paralelo a los ejercicios militares conjuntos que se celebran anualmente desde 2016 y en los que participan este año 2.000 soldados estadounidenses y 3.000 filipinos. Las maniobras se extenderán hasta el próximo 11 de abril. El cambio estratégico de Estados Unidos ha provocado que Europa acelere sus planes para aumentar el gasto en defensa. La Unión Europea se ha visto sacudida además por los aranceles que Trump va anunciando. En este contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a Donald Trump que recapacite, que dialogue con la Comisión Europea y que ponga fin, dice, al sinsentido de su guerra comercial. Y hoy desde aquí pues me gustaría hacer una llamada de nuevo a la administración estadounidense a que recapacite, a que dialogue con la Comisión Europea y a que detenga este sinsentido. Y hoy también vuelvo también a ser claro, ¿no? Si nos imponen aranceles, pues deberemos responder con decisión. Y Europa se defenderá. Actuaremos con rapidez, con proporcionalidad y con unidad. Yo creo que esos son los 3 criterios de la respuesta que daremos desde el punto de vista europeo. Situación ante la cual Sánchez ha destacado las alianzas que se han establecido con México y Chile y los avances que se están dando para un acuerdo comercial con la India y la renovación del ya existente con Canadá. El presidente del Gobierno ha recordado además su próximo viaje a China. Y yo creo que ahí España ha tenido mucho que ver en esa diversificación de alianzas con México, con Chile. Ahora estamos avanzando hacia un acuerdo comercial con India, la renovación del ya existente con Canadá. En unos días, como saben, se está cumpliendo este año el 20 aniversario de la Asociación Estratégica España y China. Viajaré también a Vietnam, 2 socios estratégicos en Asia, para atender nuevos vínculos económicos. Y mantendré también, lógicamente, una nueva ronda de contactos con nuestros socios en América Latina y el Caribe para tratar de apuntalar el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur, que hoy se me antoja mucho más importante que nunca. El jefe del Ejecutivo ha insistido en que una guerra comercial no beneficia a nadie, sino que perjudica a todo el mundo, sobre todo, asegura, a los más débiles. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Repasamos las cabeceras con Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Continúan los ataques entre Estados Unidos y los hutíes de Yemen. The Times of Israel destaca que la nueva campaña estadounidense contra el grupo alineado con Irán es mucho más intensa que la de Biden. El anterior presidente, dice, limitó sus ataques mientras los aliados árabes intentaban alcanzar una paz por separado con el grupo. La nueva dinámica trampiana, sin embargo, retoma sus ataques después de que los hutíes, respaldados por Irán, hayan amenazado con reanudar las acciones militares contra cualquier buque israelí ante la negativa del país a permitir la entrada de ayuda a la Franja de Gaza. Este asunto lo tratan en Oriente por parte de The Times of India con una actitud más escéptica. Habla de presuntos ataques estadounidenses contra los hutíes y, entre tanto, Press TV da voz a lo que dicen precisamente los hutíes. El medio iraní habla del grupo chiita como movimiento de resistencia y afirma que su líder, Ansarullah de Yemen, ha reiterado que la nación árabe mantendrá su postura inquebrantable en apoyo a los palestinos y su causa legítima, independientemente, dice, de la intensidad de la agresión militar estadounidense. El medio iraní, además, relaciona los ataques estadounidenses con la guerra en Gaza. Es una forma, dice, de apoyar al régimen sionista en paralelo. Y las cabeceras, Pablo, se siguen haciendo eco de las protestas ya finalizadas en Estambul. Han quedado secuelas en los medios observadores que hablan de amenazas, democracia tambaleante y hasta de autocracia. Así es, The New York Times, por ejemplo, dice que algunos autócratas tienen miedo de que unas nuevas elecciones desafíen el status quo. The Guardian, por su lado, se dice que el encarcelamiento del opositor de Erdogan, Imamoglu, representa uno de los puntos más bajos vividos en décadas y un paso más hacia la autocracia. Esto unido además a la fuerte represión con gases lacrimógenos utilizados, prosigue The Guardian, que han sido empleados sin piedad. El medio británico termina preguntándose cómo un país miembro de la OTAN y que aspira a la adhesión a la Unión Europea puede comportarse de esta manera. Mientras el mundo está preocupado por Donald Trump, las guerras entre Palestina e Israel o Ucrania y Rusia, lo poco que queda de la democracia turca lucha ahora por sobrevivir.
Y terminamos en Groenlandia, porque esta semana en la que figuras estadounidenses clave viajan a la isla, tiene también a Putin pronunciándose sobre el asunto. ¿Y quién se hace eco de ello? The South China Morning Post. Rusia dice considera serios los planes de Estados Unidos de anexionarse Groenlandia y teme que Occidente pueda utilizar el Ártico como trampolín para futuros conflictos. No se refiere exclusivamente a Estados Unidos, habla también de los países de la OTAN. Demo Broker Global, la plataforma a tiempo real de Banco Big que te permite invertir con 100.000 euros ficticios para que practiques sin compromiso. Entra en bancobig.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Banco Big, nos mueven tus valores. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Sabemos que la tecnología sirve para muchas cosas, pero también sirve para los enfrentamientos modernos. Y según datos que están disponibles, se han incrementado los ciberataques, supuestamente de origen ruso, contra España desde que el presidente del gobierno anunció el apoyo de nuestro país a Ucrania. Mensajes que hablan de ir increciendo con esa ciberguerra, hasta elementos desde los menos relevantes hasta los más sensibles. En cualquier caso, es una realidad que está ahí, que hemos hablado muchas veces de ella, pero que no hemos profundizado. Por eso hemos invitado a Javier Jarauta, director del Máster en Ciberseguridad de la Universidad Pontificia Comillas, de ICADE, para que nos explique sobre todo esto. Javier, bienvenido, buenas tardes. Hola, Rafa, buenas tardes. Unas primeras palabras para dar contexto, ¿cómo lo plantearías tú para que se entienda un poco de qué hablamos? Bueno, está bien empezar por ahí, por lo menos para tener un contexto, ¿no? A ver, estamos hablando de guerra híbrida, estamos hablando de ciberataques. Lo primero que hay que tener es que la tecnología se utiliza hoy en día para la guerra híbrida muchísimo. Históricamente existen 3 dominios, tierra, mar y aire, para hacer la guerra, pero ahora mismo existen 5. Eso se añade el espacio, que en Ucrania está siendo importantísimo, y sobre todo el ciberespacio, ¿no? Entonces hoy en día las guerras casi todas empiezan por el ciberespacio, previamente a lo que es una guerra convencional, con lo cual en ese entorno es el que estamos hablando y seguiremos profundizando. Este tipo de ataques, cuando hablamos de ciberguerra, los que somos neófitos, pues no tenemos muy claro a qué se refiere. Sabemos que es algo por el ciberespacio, que puede afectar pues al servicio de las páginas web, puede afectar a infraestructuras críticas por cómo se manejan o no, pero no sabemos qué tipos hay. Quien más que menos ha podido sufrir algo de malware, pero ¿esto sí, cómo se hace? Es difícil clasificarlo. Hay que y según qué motivación, cuáles son las motivaciones por qué se produce esto, este tipo de ataques, de ciberataques, pues hay muchas, ¿no? Nosotros los organizamos básicamente en 3 tipos, ¿no? Ataques que los realizan actores estatales, estados, gobiernos, auspiciados por esos gobiernos. Hablamos del hacktivismo, lo que es el hacktivismo, que se dedican principalmente pues, a desinformación o a intentar inculcar ideas políticas religiosas en determinadas sociedades. Y luego hablamos del cibercrimen clásico, que es el que más conocemos, orientado a fraude, etcétera. En España hay, en el último informe, 400 y pico mil cibercrímenes al año, en el último año, los cuales el 90% son relacionados con fraude y con estafas, pero existen
otro tipo que son los ciberataques, que es lo que vamos a hablar ahora, que es un poco diferente, ¿no? Claro. La categorización. Nos hablabas, Javier, de cuando están organizados claramente por un Estado, pero luego surgen casos como este que mencionábamos al comienzo, en el que se habla de varios grupos, No Name 57, People's Cyber Army of Russia, Killnet. Claro, y desde fuera dices, hombre, pues esto no es el ejército de Rusia en principio, pero ¿qué sabemos o qué sabéis los expertos sobre los grupos, sobre si están vinculados o no? Porque a lo mejor se esconden cosas. Sí, están vinculados. Claramente apenas se profundiza un poco en este tipo de... y es público, ¿no? Hay una organización occidental que se llama Mitre, donde se define una serie, hay cientos de grupos identificados porque se ha estudiado los tipos de ataques, quién está detrás, etcétera. Es difícil la asignación de los ciberataques, como habían dicho, siempre es supuestamente, pero están organizados, ¿no? Hay 4 países habituales a Occidente que son los que atacan, que Rusia es el primero, pero vamos a China, Corea del Norte e Irán, que son los sospechosos habituales que están siempre... Sí, porque al final están en el otro lado. Están en el otro otros lado. Intereses. Efectivamente. Entonces, y en Rusia concretamente, lo que me pregunta si existe ahí, aparte de los grupos que he mencionado, No Name es muy famoso y conocido y ataca principalmente con objetivo de denegación de servicio, que ya veremos en qué consiste, es para destruir o inutilizar webs. Hay otros, incluso más peligrosos, que hay un organigrama. O sea, ahí está el APT-28, APT-29, por ejemplo, que son 2 grupos, que uno pertenece a los servicios de inteligencia internos y otro a los servicios de inteligencia externos de Rusia. Y existe un organigrama, se sabe dónde coinciden, o sea, hay toda una organización formal de este tipo de grupos. Al final es otro dominio, lo que explicabas al principio, y se utiliza y tiene sus funciones. Y si nos ponemos en el lado de quien está padeciendo el ataque, en este caso España, ¿cuál es la capacidad de defensa cibernética que tiene nuestro país? No sé si hay suficientes recursos para mitigar una amenaza que al final no podemos desdeñar. Bueno, siempre van a ser pocos los recursos. Esto es una guerra híbrida y asíncrona totalmente, ¿no? Un ataque proactivo pues es muy difícil de defender, ¿no? O sea, la única forma que tenemos de defendernos es pues tres modos. Nosotros hablamos de prevención, detección y respuesta. Tenemos ahí con eso. ¿Cómo está España? Aparecemos en rankings internacionales bastante bien. O sea, a nivel internacional aparecemos los 7º, a nivel europeo los 4º, debido que empezamos muy pronto con esto. Hay grandes instituciones en España, que luego podemos hablar de ellas también, desde el punto de vista de la administración, que hace 20 años empezaron ya a considerar esto como un tema importante y eso nos ha hecho tener una madurez importante. Eso no quiere decir, o sea, 100% es imposible repelerlos, ¿no? Pero, y depende del enemigo que tengas delante, siempre hay que contar con eso, ¿no? Estamos bastante bien en España, sobre todo a nivel de empresas técnicas. Se maneja 2.700 millones de euros en ciberseguridad hoy en día en España y hay organizaciones como el Centro Criptológico Nacional, por ejemplo, del CNI o INCIBE o el Mando Conjunto Ciberespacio. Claro, nosotros aquí, por ejemplo, que hablamos mucho con empresas, al ser una radio económica, el INCIBE, hemos hecho cosas, hemos hecho entrevistas, claro. pero instituciones como la que mencionabas tú, el Centro Criptológico Nacional, que tiene otro matiz, o sea, habla de otra cosa, ¿no? Se va a otro lado ya, un tipo de defensa distinto, ¿no? Porque lo que se protege es otra cosa. ¿Cómo valoras su actuación? Por ejemplo, ahora que hemos sufrido estos ataques, ¿estamos bien, en buen nivel? El nivel es muy alto, o sea, sobre todo por eso, son 20 años. Este año celebran el 20 aniversario de su creación. Se dedican principalmente a proteger a las administraciones públicas y son líderes, incluso a nivel europeo. O sea, están considerados, el CCN lleva, primero por varias cosas, porque llevan 20 años creando herramientas propias para tener soberanía digital española en ciberseguridad, lo cual es muy importante, no depender de otros, ¿no? Segundo, porque, hay focalizados, han creado estándares, el Esquema Nacional de Seguridad, y que son una base que ya no los tienen todos los países. Que no nos pillan de sorpresa. Últimamente están optando mucho por la colaboración entre público y privado, que es importantísima. Los cibermalos se juntan para colaborar y nosotros poco. Entonces, es una punta de lanza que quieren para que colaboremos empresas públicas, privadas y universidades para crear talento y lo están haciendo muy bien. O sea, siempre es la lucha. A nivel europeo existe, a nivel español hay una red nacional de SOCs que auspiciada por el Centro Criptológico Nacional, donde nos
nos permiten esa colaboración entre empresas públicas y privadas y universidades, y están potenciando que se cree eso también a nivel europeo, liderando proyectos europeos con otros centros similares, pero liderándolo desde aquí. Fíjate, yo que de esto no tengo conocimientos profundos, pero entrevistábamos hace unos meses aquí al embajador de Estonia en España, y nos contaba el señor Rundu que viendo cómo se atacaron las infraestructuras de gobierno básicas en las redes por parte de Rusia cuando se invadió Ucrania, pues ellos lo que decidieron fue generar un gemelo digital de la administración estonia en Luxemburgo, para, si le tumban la administración, si le tumban cualquier web pública, la recuperan en cuestión de poquísimo tiempo. No hay que reconstruir desde cero, no hay que recuperar. Ese tipo de iniciativas son muy interesantes. Muy interesantes, sí. Estonia es uno de los países punteros ahí, y su tamaño y su... Lo hace más fácil, claro. La llegada al mundo digital lo hace más fácil, pero sí que es cierto que esa es la tendencia, es decir, no depender solamente de un punto único de fallo, sino distribuirlo y tener sistemas. Hay una serie de buenas prácticas, el esquema nacional lo dice claramente, ¿no? Cómo hacerlo para proteger las administraciones. Pues te voy a preguntar precisamente medidas que se podrían tomar por instituciones, por empresas, para fortalecer ciberseguridad. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para que nos protejamos mejor de esos futuros ataques? Bueno, primero lo que hay que decir es que nadie estamos libres, ¿vale? Claro. Empresas, las grandes empresas utilizan muchísimo dinero y recursos para eso, pero las pequeñas y medianas empresas hay un riesgo alto, ¿no? Y muchas veces se piensa, no, a mí no me va a tocar, ¿qué tengo yo de información? Bueno, pues tarde o temprano te toca. El año pasado hay 6 empresas del IBEX que han reconocido ciberataques, y se estima que el 45% aproximadamente de las empresas hoy en día han tenido alguna incidencia, ¿no? ¿Qué medidas? Pues seguir las buenas prácticas, lo que mencionábamos, los estándares internacionales, el NIS, el Esquema Nacional de Seguridad, la NIS 2, hay una normativa europea. Está en trámite un anteproyecto de ley de cooperación y gobernanza de la ciberseguridad que va a salir dentro de las próximas semanas o meses, y que es importantísimo, y aplican medidas para protegernos, ¿no? ¿Qué medidas? Prevención, sobre todo prevención, siempre estar pendiente, no ser pasivo, sino proactivo, aplicar las medidas tecnológicas adecuadas, el doble factor de autenticación, que parece una tontería, que nos molesta tanto. Nos molesta tanto, y siempre los de ciber vamos en contra de los usuarios, ¿no? Pero no queda otro remedio. Las contraseñas a nivel personal o a nivel pequeña empresa, el usuario y contraseña, la suplantación de identidad sigue siendo una de los puntos fuertes de ataque, ¿no? El sentido común, que muchas veces falta para hacerlo, y luego medidas organizativas. La NIS 2 responsabiliza a la alta dirección, ya se involucra, no solamente es el CISO el que tiene que protegerlo, sino la alta dirección es la que tiene que proteger esa organización. Y luego detectarlo antes, aumentar la capacidad de detección. Y para eso no se puede estar solo, hay que contar con organizaciones, con empresas especialistas. Hay grandes servicios y grandes empresas y gran talento en España de las universidades, detectar lo más rápido posible y responder lo más rápido posible. Eso hay que tenerlo preparado antes de que nos pase. Fíjate, a mí me da la sensación de que el punto más débil de todo eso es el ser humano, el factor humano, la indisciplina a la hora de, llevar nuestras contraseñas en un archivo, o de... Esa parte es una resistencia a vencer por parte de la seguridad que es tan preocupante. Totalmente. Los españoles y los latinos en sí somos demasiado confiados. Hay otras culturas que no son tanto. Entonces, el síndrome, y los jóvenes, el síndrome del dedo rápido, que le llamo yo, cualquier link que hay que pincharlo, cualquier ventana que aparece, la obvias, le das a minimizar. Ese tipo de conducta, eso es concienciar a la sociedad. Concienciarlo y no todo lo que sea concienciación y formación, estar más formados e interesarnos por eso. Es un punto, el eslabón más débil, pero también estamos hablando ahora de firewall humano, o sea, el cortafuegos humano. Las personas somos el primer cortafuegos, la primera línea de defensa frente a cualquier ciberataque. Hemos hablado, por centrarlo un poco por el sesgo del programa, de lo que puede pasar cuando te ataca a alguien que está vinculado con un Estado, directa o indirectamente, y ataca a otro Estado. Y te preguntaría, en esos casos, ¿qué es lo que está? Quiero decir, ¿cuál es la diana? La diana, ¿qué puede ser? La administración en general, la diana puede ser infraestructuras críticas, civiles, embalses, no gestionar bien las
Sí, sí. ¿no? O sea, te pregunto porque no tengo idea. No, totalmente. Es decir, el primer sector, cuando hablamos entre gobiernos, el primero es la administración pública, todos los organismos relacionados con la administración pública. Segundo, infraestructuras críticas. Ahí el sector transportes. Últimamente, el año pasado, el sector transportes ha sido uno de los más atacados. O sea, más que el financiero incluso, ¿no? Sector transportes, sector energía, son los principales objetivos de eso. De hecho, la invasión de Crimea, de la península de Crimea, por los rusos, utilizaron un malware que se llama Black Energy, identificado, que atacó las infraestructuras eléctricas de la península previamente al ataque. Eso está identificado y documentado. Eso es fascinante saberlo, porque yo creo que pone más claro al neófito, a la persona de a pie, cómo puede afectarte algo así. O sabemos que, por ejemplo, para rescates de dinero se utiliza mucho, la víctima son los hospitales en muchos casos. Totalmente. Pero a mí se me ocurre que incluso para un país que entra en un conflicto, si de repente inhabilitas la capacidad de los hospitales de coordinarse entre sí, pues les dificultas mucho curar a sus heridos, ¿no? Totalmente. Y luego hay otros, hablamos de denegación de servicio, de ataques, de neutralizar, pero hay otro tipo de ataques, por ejemplo, lo que llamamos APT, que son amenazas persistentes avanzadas, que se trata de malware que se introduce durante meses o años en nuestras organizaciones tecnológicas para conseguir filtrar información, ¿no? Entonces hay esos que son malware, que son ciberarmas que diseñan estados para introducirlo por alguna vulnerabilidad en las administraciones o en los sistemas críticos, y pueden estar años sin descubrirse, exfiltrando y sacando información. Tienes ahí el topo, y a lo mejor en un momento dado, incluso si te lo van a descubrir, puedes hacer como con un lobo solitario. Activarlo y en ese momento que perjudique lo que sea. Es muy difícil. Las APT hoy en día son de los sistemas el malware más peligroso que puede existir para... ¿Hacia dónde crees que evoluciona o que va a evolucionar la ciberguerra? Supongo que es complicado, porque supongo que los avances van muy rápido. Hay una palabra mágica que está en todas las mesas hoy en día, que es la inteligencia artificial. Claro. Entonces, la IA nos viene muy bien a los que defendemos para protegernos, para intentar identificar comportamientos de ciberataques, pero los cibermalos también. O sea, están utilizando masivamente para aumentar los ataques, automatizarlos, un phishing sencillo, crear correos de phishing. Ahora mismo con redes sociales puedes capturar información de la víctima, del organismo, y creas unos tipos de ciberataques dirigidos súper verosímiles y que es muy difícil. Y eso se utiliza con pocos segundos de la voz del CEO. Se hace el fraude del CEO simulando su propia voz, dando instrucciones. Estamos en un mundo que asusta. Por eso desde el minuto cero, o sea, desde ciberseguridad, hay que analizar los riesgos de introducción de la inteligencia artificial. Estamos demasiado ligeros, y es una potencia tremenda para el negocio, pero tiene que ir acompañada. No podemos cometer los errores del principio de Internet, de los primeros años, que se metía tecnología sin analizar los riesgos. Hoy en día es crítico hacer un análisis y una auditoría de la inteligencia artificial que se está introduciendo en nuestras empresas. Para terminar, Javier, una reflexión, un mensaje sobre la relevancia de este dominio de la ciberseguridad en el contexto geopolítico, además tan convulso en el que vivimos. Bueno, yo, diría que no lo minimicemos. La primera, atendemos la tendencia humana, como decías, claro. Y de las empresas igual. Las grandes empresas lo tienen muy claro, pero ahora atacan por la cadena de suministro, atacan a las pequeñas empresas, ¿no? Entonces, las pequeñas y medianas empresas que no lo minimicen, que se crean un objeto. Las empresas son de dos tipos, o los que han sido atacados o las que van a ser ciberatacadas, ¿no? Según el clásico chiste de siempre, ¿no? Entonces, que no se minimice eso, que se haga un estudio de riesgos con impacto que puede tener la organización, en cada organización, que se apoyen en el talento español. Las universidades estamos llenas, formando talento que exportamos fuera también, que está muy reconocido internacionalmente, y es una pena que se vaya, pero está reconocido también. Y luego que utilicen a empresas expertas. Hay grandes empresas españolas y soberanas, con soberanía española, que es importante, no depender. Claro. Hemos visto hoy en día, con el contexto geopolítico, la mayoría de los productos de ciber que tenemos, muchos de ellos, salvo ese núcleo de CCN, son americanos, israelitas o de fuera. Entonces, es importante tener esa soberanía, ¿no? Una reflexión fundamental con la que nos vamos a quedar. Javier Jarauta, director del Máster en Ciberseguridad de la Universidad Pontificia Comillas. Ha sido un placer hablar contigo. Igualmente, muchas gracias por invitarnos, y a vuestra disposición todo lo que sea divulgar. Es una labor. Gracias.
Sabemos que las políticas que está implementando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, son bastante heterodoxas y nos hemos preguntado muchas veces en qué están basadas, cuáles son las ideologías que las soportan. Evidentemente es un aspecto complejo de analizar, pero cuando uno va viendo los pasos que está dando una vez está en la Casa Blanca, se da cuenta de que, por ejemplo, aportaciones como las de Heritage Foundation, su proyecto 2025, que tiene medidas o iniciativas, algunas tan controvertidas y tan drásticas como la ruptura con la Unión Europea, pues se van cumpliendo, y eso nos lleva a preguntarnos qué más puede estar inspirado o qué más puede subyacer a decisiones que son tan llamativas. Por eso hemos invitado para hablar de estas políticas de Trump y de en qué se inspiran a Pedro Francisco Ramos Josa, que es analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Pedro Francisco, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, te preguntaría lo primero cuáles son las principales señales que justifican, o los principales soportes que justifican esa relación. A mí me parece, no sé si tú estás de acuerdo, que hay un claro deseo de romper amarras, de derribar los puentes tradicionales con la Unión Europea, o por lo menos de dejar claro que no son prioridad. ¿Esto por qué sería, o por qué estaría, o qué beneficia a Estados Unidos de esta posición? Ese alejamiento, como bien lo caracterizas, está seguramente, primero, el tradicional desprecio norteamericano hacia Europa, que desde la Segunda Guerra Mundial habría desaparecido en la política exterior norteamericana, pero que impregnó, digamos, desde el comienzo de la independencia de Estados Unidos hasta... Pedro Francisco, perdóname, es que se oye bastante mal. Si no te importa, te vamos a llamar por teléfono, porque lo que nos importa más allá de la forma es el fondo, ¿vale? Si no te importa, terminamos esa videollamada y te conectamos por un teléfono tradicional. Vamos a hablar y vamos a analizar con la ayuda de Pedro Francisco Ramos Josa ese impulso que lleva la política rupturista de Estados Unidos ahora mismo con sus aliados tradicionales, y la vamos a analizar a partir de distintos inputs como los que proporcionan algunos de esos think tanks, colectivos, pensadores, que parece, cuando uno analiza dónde están esas inspiraciones, pues que pueden ser quienes están sosteniendo el edificio ideológico de Trump. Ya te tenemos por el teléfono. Respóndenos de nuevo, si no te importa, que se oía mal. Sí, perdona, Rafa. Como decía, este rechazo, como dices, de esta administración Trump hacia Europa procede de dos vías principales. Hay que recordar que Estados Unidos tradicionalmente despreciaba a Europa porque, entre otras cosas, había independizado de la corona británica, pero sobre todo porque despreciaba los imperios europeos que en ese momento, en el momento de la independencia norteamericana, todavía se encontraban en todo el continente americano, el francés, el español, el británico e incluso también el ruso en Alaska. Ese desprecio comenzó a cambiar a partir de la Primera Guerra Mundial y sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos se involucró en la defensa europea frente al comunismo. Desde entonces no conocíamos una administración, digamos, tan alejada de Europa como la de Donald Trump. Hubo antecedentes, pero desde luego no tan evidentes como Donald Trump. Además, en la base del trumpismo se encuentra esa creencia de que Europa se está aprovechando del paraguas de seguridad de Estados Unidos y que ha llegado la hora de que Estados Unidos deje de pagar por la seguridad europea y de que sean los propios europeos quienes se hagan cargo de esa seguridad. Por lo tanto, como decimos, en parte tienen razón en criticar abiertamente a Europa al respecto, y de ahí el esfuerzo de los europeos en los últimos días por hacerse cargo ellos mismos o nosotros mismos más bien, sí, de nuestra defensa, pero desde luego, como digo, ese, no sé, desprecio, por no llamarlo odio, de ciertos elementos dentro de la administración Trump hacia Europa,
digamos, que está en la raíz de la propia naturaleza norteamericana. De hecho, no hay más que recordar las filtraciones a partir de Wikileaks en distintos eventos, aunque me parece que la más llamativa es en el Maidán, en 2014, cuando se filtran conversaciones de la secretaria de Estado del momento con el embajador estadounidense en Ucrania, diciendo, bueno, pero es que esto no le va a gustar a la Unión Europea, me importa absolutamente nada lo que diga la Unión Europea, pero es que ahora tenemos en Signal todas las conversaciones que se han filtrado, lo mismo, menospreciando la Unión Europea. Yo no sé si hemos tardado mucho, quizá desde Europa, en darnos cuenta de que somos, permíteme la expresión, el tonto útil de Estados Unidos, más que otra cosa. Bueno, es una forma de verlo. Yo creo que Europa durante muchas décadas no ha hecho suficiente por su propia seguridad. Sí. Ha dependido en exceso de la buena voluntad norteamericana. Hay que recordar que el presupuesto de la OTAN entre Estados Unidos y Canadá aporta más del 80%, de media Estados Unidos por encima del 75% desde que se creara la OTAN, y eso no ha cambiado. Y como digo, no es la primera vez que nos lo advierten. Incluso el añorado Barack Obama nos llamó, creo recordar, como jetas o algo así, free riders, ¿no? En la expresión norteamericana. Entonces no es algo nuevo. Lo que sí es nuevo es la intensidad de la crítica y sobre todo que por fin un presidente norteamericano ha pasado de las palabras a los hechos. Y eso es lo que quizás, por encima incluso de la invasión rusa de Ucrania, ha hecho despertar a los gobiernos europeos. Fíjate, pero a mí me da también la sensación, es una interpretación totalmente opinativa, quiero que la juzgues si te parece que tiene algo de sentido o no. Me parece que ya desde Obama, y no sé si desde antes, Estados Unidos tiene claro que la hegemonía mundial a futuro se dirime en el eje del Pacífico. Entonces ha girado su mirada hacia allá, eso lo sabemos, más o menos está reconocido por todos los que han ido pasando por la Casa Blanca después, pero el hecho es que yo digo, es que le conviene mucho tener una Europa debilitada y fragmentada, porque una Europa unida, 400 y pico millones de europeos, 17 billones de PIB, pueden erigirse en un rival, no te digo militar que defienda otras cosas, pero sí desde luego en un bloque a tener en cuenta y que puede rivalizar con Estados Unidos, mientras que 27 países fragmentados, y de ahí vendría el apoyo a los think tank polacos, húngaros, a la AfD en Alemania, a todos movimientos nacionalistas que reclaman que se deconstruya Europa, se fragmente, porque es más fácil lidiar en relaciones bilaterales con 27 países mucho más pequeños y mucho menos poderosos. Claro, en términos confrontacionales, como es, digamos, la característica de esta administración Trump 47, si la comparamos con la que era la primera administración, la de Trump 45, que era más en términos transaccionales, ¿no? Ese escenario que planteas, desde luego, es la base de esa política. No hay que olvidar que Steve Bannon lleva muchos años, en concreto en Italia, precisamente auspiciando y alimentando todo este tipo de movimientos que has, y otros muchos, que has nombrado en Europa, ¿no? Claro, el problema es que en términos, digamos, comerciales, eso sí le puede interesar, como digo, a una administración norteamericana que plantee los términos de sus relaciones con el resto de países en forma de confrontación, pero no tanto una administración norteamericana que vuelva a la senda internacionalista y que vuelva a concebir a Europa como un aliado y no solo como un adversario. Como muchas de las medidas de Donald Trump, yo creo que son meramente coyunturales y que responden a una determinada forma de ver las relaciones internacionales. En cuanto a Estados Unidos, si es que algún día lo logra, se deshaga de esta administración, pues podremos volver, digamos, a la senda tradicional desde la Segunda Guerra Mundial, que es esa relación transatlántica estrecha. Lo que sí que no podremos volver atrás es a una Unión Europea que no haga los deberes en materia de defensa. Yo creo que de eso nos hemos dado cuenta todos, espero. Totalmente. Quería preguntarte también, es más especulativo porque en ningún sitio que yo sepa está recogido, pero parece bastante evidente, confrontando
lo que tienen los papeles de Heritage Foundation y lo que tienen las acciones de Trump, y como en muchos casos se va calcando, te quiero pedir referentes ideológicos más allá, porque siempre se alude al carácter heterodoxo, mejor dicho, de Donald Trump, a sus inspiraciones, a que es un self-made man, bueno, no un self porque era hijo de un millonario, pero bueno, un hombre de negocios, pero al final Heritage Foundation, Peter Thiel, Curtis Jarvin, esos ideólogos que plantean un mundo a futuro más que peculiar y hacia donde parece que van algunas de las decisiones de Trump, ¿qué peso tienen? ¿Realmente condicionan sus decisiones ideológicamente? ¿Cómo lo ves? Thiel y Jarvin yo creo que pesarían más sobre el vicepresidente, sobre J.D. Vance, ¿no? Más que sobre Donald Trump. Hay que entender que dentro de cada administración, no solo esta, sino en todas las que ha habido a lo largo de la historia en Estados Unidos, siempre hay varias corrientes que alimentan las políticas de cada presidente. En el caso de Donald Trump, vemos un peso significativo del movimiento MAGA, que es ese populismo de carácter nacionalista, muy conservador en muchas materias sociales, muy fervoroso, ¿no?, en materia religiosa, pero luego también tenemos por parte de quien estamos viendo ahora en pantalla, de este personaje, porque no podemos calificarlo de otra manera, que es Elon Musk, que sería como el representante de ese tecnolibertarismo, sí, que mezclaría el desarrollo tecnológico con el clásico libertarianismo norteamericano, muy contrario a la intervención gubernamental, que aboga por el gobierno mínimo en su mínima expresión, por eso le ha puesto al frente de ese adelgazamiento del gasto público y, por lo tanto, como digo, es esa corriente extraña hasta el momento dentro de la política norteamericana y que en algunos casos es bastante curiosa porque, por ejemplo, Curtis Jarvin, que lo has mencionado, habla de la necesidad de imponer una especie de monarca en Estados Unidos que gobierne de forma pues como un CEO autoritario lo haría dentro de una empresa. Yo creo que por eso también podemos entender algunas frases, por ejemplo, de Steve Bannon, cuando decía que desearía que Donald Trump reinase de por vida. Bueno, en fin, o sea, gobernarse de por vida. Una cosa totalmente extraña para la cultura política norteamericana, que recordemos desde que Franklin Delano Roosevelt gobernara durante 4 mandatos seguidos, aunque el cuarto casi no disfrutó porque murió a causa de su enfermedad, ningún presidente de Estados Unidos ha ido más allá de los 2 mandatos, aparte que está ya recogido en una enmienda constitucional, ¿no?, para prohibirlo. Por lo tanto, como digo, son muchas las corrientes que están presentes en Estados Unidos y muchas contrarias al pensamiento conservador tradicional. Sí, sí. Es una pena, se nos está acabando ya el tiempo, pero Francisco, porque precisamente esa deriva que has abierto tú a partir de las formas de gobierno o los derechos incluso individuales de los estadounidenses, que son los que son y que están recogidos, pero que en una situación de poder tremenda como la que tiene esta administración, pues uno piensa, ¿se le ocurrirá cambiarlos? No sé, en la sentencia del aborto de Roe, pues parecía establecida para siempre y se ha cambiado. Entonces uno le da muchas vueltas a si están cambiando los elementos básicos de ese Estado de Derecho, Estado-Nación surgido en el 18, casi con Estados Unidos también y con la Revolución Francesa, y si quieren plantear una realidad distinta. Pero nos vamos a tener que quedar un poco abriendo esa faceta de pensamiento en los oyentes y la trataremos en otra ocasión porque se nos ha acabado el tiempo. Pedro Francisco Ramos Josa, Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias, Rafa, un abrazo, hasta la próxima. No hay tiempo para más, hemos agotado este pulso geopolítico al máximo. Sean felices, pasen buena tarde y vuelvan con nosotros, vuelvan al pulso geopolítico de Intereconomía. Desde Caja Rural queremos apoyar a quienes permanecen aquí y depositan su confianza en nosotros por cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras.
Aragón, el lugar para vivirlo todo. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. Radio